hasi ginen enpresa familiar bategaz. Nire gurasoka egiten genuen lan enpresa industrial batean, elektronika geneukana, eta sortu genuen proiektu bat Iberduerogaz, Iberdrolagaz jakiteko kontadoreak edo bezeroak ze transformadoretara eta ze transformadoretik urtetan duten kable guztietatik ze kabletara zeuden konektatuta. Eta orduan sortu genuen ekipo bat, elektroniko bat, ipintzen zala bat kontadorearen aldean eta bestea transformadore aldean, eta horregaz jakiten zen saretik seinalek transmitituta jakiten zen nora zeuden konektatuta. Kontadore adimenduak sartu ziranean gure esperientziagaz eta jakintan nola transmititzen ziren seinaleak eta jakiteko kontadore bakoitza bere ze transformadore eta ze kabletara zegoen konektatuta, kontadore adimenduek ez zeugaten hori sartuta euren funtzionamenduan. Orduan gu joan ginen Iberdrolara eskaintzen teknologia berri bat hori sartu ahal izateko. Claro, nosotros éramos una empresa muy pequeña, éramos 4 personas. Si tienes la idea, pero luego tienes que tener la capacidad de implementarlo y de hacerlo y de probarlo. A través de Iberdrola, en este caso, ¿no? Después de indicarles pues eso, que teníamos esa idea y que podía ser, pues fuimos a visitarles y nos conocimos y la verdad es que resultó una entrevista interesante porque vimos que éramos muy complementarios. Ellos eran fabricante industrial y nosotros teníamos la otra parte, ¿no? La tecnología y las ideas. Hemos sido capaces entre todos de llevarnos bien, de tener la visión futura y de presentar un proyecto global. En todos los datos que está recogiendo las compañías eléctricas al poner el contador inteligente, se creía que con el contador inteligente iba a dar inteligencia en la red, pero en realidad el contador inteligente se ha quedado solo para coger la facturación y enviarla a través del cable eléctrico. Sacarle un provecho a toda esa inversión adicional a simplemente que vaya una persona a leerte el contador, eso es en lo que estamos nosotros. Si tú tienes controlada todos tus clientes, cómo están conectados, a qué centros de transformación y a qué líneas, cómo están alimentados, tú puedes optimizarla, poner a clientes en una línea, pasarlas a la otra, porque igual tienes una línea sobrecargada, otra no. Ahora, con el tema del coche eléctrico, pues la optimización de la red va a ser fundamental. Pues para eso tienes que tener un control absoluto de la baja tensión, que es la parte que estamos nosotros. Yo creo que la innovación no se te ocurre de un día para otro. Las cosas se te ocurren cuando has invertido mucho tiempo pensando en ellas. Sí, para crear algo disruptivo tienes que ser un poco friki de conocer las tecnologías o aquello que te gusta te tiene que apasionar y tienes que estar pensando en ello continuamente.